Bueno, que estamos de vuelta con el segundo y último bloque en Vorterix con Common People. Y tenemos dos invitados muy especiales para nosotros, que creo que están estando en línea. El doctor Mario Adaro. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto Co- estar con ustedes acá en Vorterix, Mendoza. no, gracias a vos ¿En Mario. Common Mario People? para... ¿Common People se Como, llama? Common People, como el tema de Pulp. Vos que sos rockero, Mario. Muy bien, me gusta, me Lo, gusta. lo, tuvi- lo- lo tuviste que haber escuchado. Sí, Y sí, con sí. el doctor Sebastián Chumbita, que está junto con el doctor Mario Daro, que a todo esto en realidad estaría bueno que para nosotros son conocidos. El doctor Mario Daro es ministro de la Corte, el ministro más antiguo hoy en día, ¿o no, Mario? Sí, parece que sí. No el que más edad tengo, pero sí el que No. más tiempo tengo en la corte. Sí, sí, no sé, o sea, nos hacía sentir bastante mal a los que somos medio de tu generación porque somos un Claro. fracaso. El decano me dicen. Sí. Y bueno, y el doctor Chumbita que están trabajando mucho, ya como entrando más en foco en lo que tiene que ver con cómo se introduce un poco la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, en lo que tiene que ver con la administración de justicia y todo este proceso que Mario lidera con este tema hace mucho ya, ¿no, Mario? Con cranear un servicio de justicia donde el servicio público que debería brindar como poder del Estado se vea muy Agilizado, imbuido y modernizado, agilizado ¿no? por la Sí, sí. tecnología, ¿no? Sí, básicamente porque es una oportunidad en realidad de innovar, de mejorar, de yo creo que yo siempre digo, la tecnología nos da una oportunidad al servicio público en general y a la justicia en particular, a la justicia de poder cumplir con dos de las tres grandes exigencias que tiene la ciudadanía, que uno son los tiempos, la celeridad, no el reclamo de la ciudadanía sobre la celeridad, otro es transparencia, que no está tanto en la agenda pública de justicia, pero tendría que estar, es la última exigencia en la independencia, que también creo, después podemos, con Seba también hemos tenido charlas, creo que también puede ayudar la tecnología a la independencia, termina siendo una decisión humana y personal, pero sí podría transparentar esa independencia. Y lo último, que por ahí es algo no pensado, pero sí te da la tecnología, es que vuelve a poner en el centro del servicio de justicia a la ciudadanía. Durante mucho tiempo el servicio de justicia, porque es uno de los pocos servicios públicos que está intermediado por el ejercicio de la profesión de la abogacía, de un gran ejercicio de una gran responsabilidad, pero bueno, básicamente hay una intermediación. Por eso también pensamos que esto sirve para pensar en modo de ecosistema. La responsabilidad que tenemos los que estamos de un lado del mostrador ahora no sería un mostrador, del otro lado del front, diríamos técnicamente, de un desarrollo digital, y los que están ejerciendo el ejercicio de la profesión, que también un poco en ese sentido va la jornada de mañana, ¿no? Porque Seba hasta ahora acá justo en Mendoza, le pedimos disculpas de no estar en el estudio, teníamos previsto ir, pero yo creía que ir a las 19 y en realidad a las 19 ustedes terminaban y Seba estaba con una capacitación, yo estoy también con otra, pero bueno, no queríamos dejar de faltar acá, pero vuelvo. Mañana en Mendoza, a la mañana en el Colegio de Abogados de la primera circunscripción, Seba va a estar dando un taller de inteligencia artificial más destinado a la abogacía y de prompting y de ingeniería de prompting, del uso, del desarrollo de la IA generativa, y a la tarde lo vamos a tener para magistrado y operadores judiciales. Entonces también pensando los dos lados de la mejora, de la agilización, etcétera. Perfecto. Previo a pasar directamente también a charlar un poco con Sebastián, yo te pregunto, Mario, ¿cómo ves la recepción de tus colegas con este tema de lo que tiene que ver con la aplicación de nuevas tecnologías y esta modernización de justamente uno de los poderes más, si se quiere, como más tradicionalistas de alguna manera, ¿no? ¿Sentís, te dan Sí, sí es bola? cierto, pero también ustedes que han tenido, antes de tener este rol de comunicador judicial, que me parece que está buenísimo porque consolida mucho
muchas de las cosas que requerimos del ámbito jurídico judicial, que es el acercamiento ciudadano, la comunicación, la consolidación de derechos. Entonces me gusta ese rol que han tomado en este programa, y nada menos que en Vorterix, que es casa amiga. Lo que te decía es, han habido etapas. Yo creo que una etapa previa a lo que fue la pandemia, Mendoza venía liderando un proceso de digitalización, con sus más, con sus menos, pero post pandemia lo que hubo es ese supuesto mito o no tan mito de la resistencia del capital humano, de las organizaciones a la tecnología, fue superado post COVID, porque se notó que fue una herramienta para la mejora en una situación tan compleja como la que vivió la humanidad durante la pandemia y durante, digamos, el aislamiento. Permitió a distintos modos poder seguir brindando justicia. Y lo otro es, a partir del 2022, 2023, que es toda la explosión del uso de la IA generativa, sobre todo ChatGPT, para que la gente se ubique más, obviamente, Copilot, Gemini, etcétera, etcétera, Llama, pero sobre todo ChatGPT, que la gente, ya esa adoptabilidad, esa legitimación que le ha ido dando a ese tipo de desarrollo, ha hecho también que hackee el uso dentro de las organizaciones, no solo judiciales, en todo sentido, ¿no? Sí. Y eso ha permitido también poder explorar otros procesos, otras pruebas piloto, etcétera, como las que estamos haciendo en Mendoza. Genial. Y en el resto de los colegas, no, hay ya el de mañana, por ejemplo, es un ejemplo. Mañana está sold out. Vendió todo, Seba. Mañana no tenemos ni lugar a la mañana ni a la tarde, pero sí lo vamos a estar transmitiendo en YouTube, el curso de la tarde, y por Zoom, así que también lo pueden seguir. Pero para ir a la respuesta hoy hay una mayor recepción porque hay una mayor usabilidad y eso nos permite una experiencia. También, por otro lado, el otro lado de ese uso es, que un poco Seba también viene a hablar de eso, es el uso responsable, ético y las buenas prácticas, porque tiene todo un nivel de riesgo y de precauciones que hay que tener cuando toca usar este tipo de herramientas. Perfecto. Seba, si nos estás escuchando, bueno, un poco preguntarte, ¿qué es lo que viene de la inteligencia para los que nos escuchan, aparte que no son abogados también, ¿no? ¿Qué pasa con este? Porque inteligencia artificial o ChatGPT lo escuchamos y lo usamos todo para preguntarle, desde si nos duele la panza hasta qué pasa con, no sé, con el mosquito del dengue. ¿Qué es esto y cómo lo ves insertándose en lo que tiene que ver con la administración de justicia, ¿no? Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Ahí me sumo a lo que decía Mario, al pedido de disculpas por ese error de agenda. También me hubiese encantado estar ahí con ustedes. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, esto es una verdadera revolución tecnológica que ni siquiera nos está dando tiempo para pensar verdaderamente cuál es el impacto. Lo que sí podemos medir rápidamente es que tiene muchos beneficios desde el uso transversal, por eso que vos marcás, que la podemos usar prácticamente para todo. Son agentes conversacionales. Este tipo de IA, porque dentro del campo de IA hay muchas cosas, no hay que confundir o no hay que entender que la vida nace y muere con ChatGPT, sino que hay muchas herramientas o desarrollos específicos que se aplican en salud, en la administración pública, en la industria petrolera, bueno, que son desarrollos que se hacen a medida para insertarse en un proceso productivo. ChatGPT y otras herramientas de tipo agentes conversacionales están diseñadas para justamente eso, conversar con la gente y poder responder un montón de tareas que van mucho más de la búsqueda de un conocimiento específico, esto de googlear y utilizar a ChatGPT como un Google sofisticado. Bueno, no es eso, es mucho más que eso, y la transversalidad marca que hoy la gente, y para conectar un poco con lo que decía Mario, se involucre mucho en la adopción de esta herramienta en la administración de justicia porque ya la utiliza para su propia vida. Entonces trae muchos casos de uso cotidiano. ¿Sí? Che, mirá, yo la utilicé para hacerme un plan
de viaje de una semana en donde conseguí costos, lo hice razonar. Bueno, ¿por qué yo no lo puedo utilizar para organizar mi semana de audiencias en el juzgado? Empieza a hablar la gente con otra y genera una participación que al mismo tiempo va generando una cierta validación en el uso. Entonces, por eso son herramientas que democratizan mucho el acceso a la información y a la tecnología. ¿Por qué? Porque vos te comunicás ahora, es el sueño de hablarle a las máquinas, ¿sí? Hoy vos le estás hablando a una computadora y una computadora te está, entre comillas, entendiendo y te está generando una respuesta muy coherente. Por eso es que son tan disruptivas y por eso es que están generando tanta atención, tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso es muy importante que se abran estos espacios de alfabetización, capacitación o evangelización, como le dicen algunos, para que la gente sepa que está muy bueno incorporarlo, que el costo de su incorporación es muy bajo, porque o es gratuito, puede conseguirse por $20, pero hay que tener cuidado porque no es lo mismo organizar un plan de agenda para un fin de semana, ¿sí?, en el Valle de Uco, sí, que poder ponerlo a razonar para decidir un caso judicial. O sea, pregunta que el que nos escucha, o que incluso me parece que todos los colegas, acá somos 3 abogados, uno está en el Ministerio Público Fiscal, los otros somos todo lo independiente que podemos ser en base a los ingresos, la independencia que te da el dinero. Perdón, una pregunta, ¿que el del Ministerio Público Fiscal no es independiente? ¿Qué pregunta? Que responda él, Mario. Mirá la cara. Está asustado. Totalmente independiente, ministro. Está en discusión la política criminal del Ministerio Público. Justo, lo voy a llevar por ahí enseguida. Lo voy a llevar por ahí, doctor, porque quiero su opinión. Le acabo de dar una CB acá a Salvi. Está pidiendo agua. Claro. Pero bueno, no, pregunta que se puede, no, creo que no, o sea, en algún punto nos hacemos todo, pero se puede hacer cualquiera. ¿La inteligencia artificial puede en algún momento reemplazar al juez al momento de hacer el silogismo que hace un magistrado al momento de resolver? Bueno, para poder responder eso hay que escapar a la falsa dicotomía, el falso debate de blanco y negro, ¿sí? Porque si caemos en eso, podemos decir sí y tenemos argumentos para decir sí y tenemos argumentos para decir no. La tarea del juez no se reduce obviamente a dictar una sentencia, tiene un montón de tareas que según la provincia en la que nos encontremos, algunos son más de recursos humanos, algunas son netamente jurisdiccionales, entonces hay un montón de micro tareas que en definitiva la tecnología y la automatización las va absorbiendo, ¿bien? Si nosotros ponemos la tarea de enfrentar a una persona menor de edad, mirarla a los ojos y definir o decidir cuál es el asiento o el hogar que le corresponda, a dónde se debe atribuirle la guarda a esa persona, bueno, claramente la IA hoy no lo puede hacer. Te puede dar herramientas para que vos tomes mejores decisiones para decidir justamente en ese caso. Ahora, si estamos hablando de la confección y libramiento de una cédula, claramente la IA lo puede hacer. Si estamos buscando de encontrar partes relevantes de un fallo o jurisprudencia relevante para aplicar, claramente la inteligencia artificial lo puede hacer. Tenemos algunas herramientas que lo hacen mejor que otras, tenemos algunas que requieren cierto ajuste, pero hay que ver qué tipo de tarea, digamos, tenemos procesos que son fácilmente automatizables, aquellos que tienen un contenido más objetivo, más estandarizado, más formal, en donde muchas veces estos procesos mecánicos pueden ser fácilmente automatizables, ¿no? De hecho, bueno, la provincia de Mendoza tiene varias automatizaciones o, digamos, incubaciones que tratan de automatizar, aunque sea en un estadio primario, pero que, digamos, la tecnología hoy ya lo puede hacer. Si estamos hablando de algo cognitivo, digamos, un juicio crítico, que además requiere empatía, la respuesta es no lo puede reemplazar. Pero tampoco hay que caer en, insisto, en reemplaza o no. Esto siempre se habla de un paradigma de inteligencia aumentada. Inteligencia artificial e inteligencia humana, porque de hecho vos la necesitas para validar. Entonces, el enfoque tiene que ser integrarlo. Perfecto. ¿Mati?
No, bueno, primero, bueno, saludar a los dos, en especial ahí al querido ministro Adoro, bueno, que siempre sabe que tenemos la gente Chupada del de ministerio, media, chupada de media, la gente del Mario. ministerio y hablo del Poder Judicial en general, le tiene mucho aprecio porque es uno de los tipos que más nos ha como cuidado y escuchado siempre, así que hay que reconocer eso del ministro Adoro, que le tenemos mucho afecto. Dicho esto, me alegra mucho que se esté trabajando en esto, que se esté pensando en innovar, me parece algo que era muy necesario, que seguramente pueda replicarse en otros fueros y en otros ámbitos también, ¿no? Incluido, ¿por qué no el Ministerio Público en su momento, que también pueda incorporar todo esto? Teniendo en cuenta eso y viendo un poco lo que está pasando, ahora lo llevo más al plano de lo que es nuestra parte de la problemática de la justicia y este partido Boca River que se está dando. ¿Cómo ve usted como ministro, como sobre todo siendo uno de los que está en la sala fuerte, que yo le digo que es la sala penal, una de las salas fuertes que tenemos, cómo ve usted toda esta situación que se está dando en esta suerte de Boca River que se ha armado, montado o que realmente tenga algo de cierto en el fondo, ese trasfondo que hay entre el Ministerio Público y la Corte? De que si las audiencias sí, si las audiencias no, si los fiscales trabajan más o trabajan menos, si los jueces deberían trabajar más o trabajar menos. ¿Cómo ve ese fenómeno que se está dando, que ya no se guardan ni las formas, digamos, es claramente como una guerra de dos bandos? No sé cuál ha sido el origen de eso, o tal vez sí lo sé, pero me gustaría que usted nos diera la opinión al respecto. Bueno, a ver, primero, no es una cuestión extraña al resto del país o en muchas jurisdicciones del mundo. O sea, el choque de trenes, si querés, inclusive que se da en otros modelos institucionales entre el Tribunal Constitucional y las Cortes, entre las Cortes o la justicia y los ministerios públicos, sobre todo en lo que es tema penal, porque llevan adelante políticas criminales y tienen roles distintos, uno de sistema acusatorio y lleva adelante la persecución penal y otros no. Particularmente en Mendoza, vos lo decías, por la convivencia histórica que siempre ha habido, más allá de los roles distintos y la independencia que tienen que tener ambos lugares. Yo creo que ha habido durante los últimos 10 años, producto de un modelo, de un diseño de justicia, sobre todo en lo penal, que ha tenido su correlato en el Ministerio Público, sobre todo una respuesta a una política criminal que lleva adelante los últimos 10 años de gobierno, y eso ha hecho ahora que a lo mejor cuando la justicia, el Poder Judicial, ya no el Ministerio Público, tiene mayor, digamos, una perspectiva distinta de independencia o una visión distinta a determinados tipos de decisiones judiciales, se produce eso, ¿no? No solo con el Ministerio Público, sino con el gobierno actual o de turno oficial, pero es normal en cualquier lugar del mundo, eso sucede, enfrentamientos de gobernadores, presidentes con las cortes, ¿por qué sucede eso? Y bueno, precisamente por un montón de motivos. A mí en lo particular me parece que lo que sucede es que cuando en una sociedad la dirigencia política pierde los ámbitos de diálogo, de consenso, y se judicializan todos los temas, bien, entonces cuando se judicializa, la justicia tiene que resolver temas que tienen mucho trasfondo político, y cuando esas decisiones no coinciden con un determinado gobierno que está ejerciendo un determinado poder, ahí se produce un conflicto. Pero yo creo que por un lado hay que recuperar esa sociedad o esa dirigencia que dialoga y que acuerda cosas para evitar, no para que no se judicialice, sino que para que llegue al final temas más jurídicos, si querés, o más institucional y menos politizados. Ejemplo, la Corte de Mendoza ha tenido que resolver en los últimos 10 años la tarifa eléctrica, si tenemos o no tenemos minería, el agua en Mendoza. En algún momento resolvimos el presupuesto de esta provincia. Son todos temas que, si querés, lo hace la Corte en una instancia final, pero no en una instancia inicial. Entonces, por ese lado hay un choque de conflicto. Entonces, pero se produce, yo te diría que es común en muchas jurisdicciones argentinas y de otros lados del mundo. Es normal, no está bueno, pero es normal. Uh-huh. Perfecto. Y como esta cosa que justo que también lo trajo a colación, el hecho de que tengamos un gobierno que permanentemente está cuestionando o controlando de una manera por ahí hasta,
no sé si no necesaria, pero de una manera como muy agresiva, como una campaña agresiva que yo noto, por lo menos, y no soy el único, que hay en contra de las decisiones que toman los jueces últimamente, ¿no? Y cuestionar determinados fallos o cuestionar determinadas beneficios que están contemplados, que no son ideas locas de un juez, que están dentro de un marco constitucional, como algunas salidas o no salidas, si corresponde, si no corresponde, si actuó bien el juez, si actuó mal. ¿Cómo lo ve a eso también usted? Bueno, eso tiene que ver con lo que veníamos hablando. El ejemplo más claro de esto es el sometimiento a un jury de enjuiciamiento al doctor Sebastián Sarmiento. Perfecto. El doctor Sebastián Sarmiento no tiene, y no es una cuestión de preopinión, porque estoy en el jury, ¿no? Pero no indica ningún, o sea, juzgar a un juez por el contenido de su sentencia es claramente un acto, te diría, casi arbitrario, aunque está dentro de las facultades de un jury evaluar. Vamos a ver ahora cuando le han dado traslado, cuando conteste el doctor Sarmiento. Pero creo que no hace bien a la República, a la independencia y al sistema democrático que ocurran eso. Obviamente han habido otros procesos disciplinarios para otras juezas y jueces que han tenido que ver con otras inconductas. No este es el caso, y lo que todo marca ahí es una complejidad de sometimiento, aleccionamiento, afectación de la independencia. Exacto. Sí. Exacto, No, comparto plenamente, sí. Haciendo un... Mario, si me atrevo a hacerte esta pregunta al pasado. Yo creo que por lo menos en la época democrática en Mendoza nunca se había visto, ¿no? Como una impronta tan fuerte del Poder Ejecutivo planteándole agenda a la Corte, ¿no? A la justicia. Bueno, yo creo que sí, con distintos matices siempre ha habido esa opción, ¿eh? Con Sí. distintos matices. Yo digo, a lo mejor, por eso te decía, viste que te dije, transparencia y celeridad, independencia por ahí no. Yo creo que hoy, por ejemplo, ya podríamos decir, bueno, dame toda la base de datos de sentencia del fuero penal y Sí. decime si la resolución del doctor Sebastián Sarmiento está fuera del porcentaje de índices con la que resuelve la mayoría de las jueces y jueces, y te puede sorprender, ¿eh? Sí, Sí. totalmente. De ese modo, tendrían que hacerle jury al, no sé, el 50% de juezas y jueces de Mendoza. Claro. Vale. Pero- Entonces también sirve la tecnología para determinar parámetros, por ejemplo. Sí, dentro de la tecnología y que estamos justo que sacó Mati el tema del área penal y del fuero penal. Hubo un FADO, creo que el año pasado, un FADO plenario en el cual, y también para Sebastián, ¿no? Así como la tecnología es muy, muy útil y puede agilizar y tener todos estos roles, es como que los límites éticos del uso y son muy importantes, ¿no? En el año pasado, un FADO plenario que se resolvió respecto a lo que tenía que ver con el límite de intervención sobre un teléfono, que también hubo un intento de jury, porque se había dictado la nulidad de una geolocalización del celular. Teniendo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hoy los celulares hoy está toda nuestra vida dentro de un celular, ¿no? El que tiene acceso a nuestro celular sabe absolutamente todo. ¿Cómo se prevén poner límites también a la intromisión del Estado? Porque esta tecnología que puede servir para transparentar también nos puede servir para transformar en un estado policía fuera de las reglas, ¿no? Seba, querés un poco, yo creo que hemos ido haciendo experiencia dentro de la red, dentro de los distintos laboratorios. Por ejemplo, ahora estamos trabajando todo el tema de guías para conservación, extracción y presentación de evidencia digital. Sí, sí. Porque uno de los grandes temas es que cuando, yo siempre digo, te portés bien o te portés mal, tenés doble vida. Y vos decís, bueno, algunos se asustan. No, bueno, tenés una vida física real y una vida digital. En el mundo digital pasan cosas, pasan relaciones, derechos, obligaciones, delitos, etcétera. Y en esos procesos cada vez más van a haber más tipos de vínculos y relaciones en ese mundo digital y van a haber más evidencia y prueba que aportar a procesos. Entonces, también hay que saber cómo conservar, extraer y presentar con trazabilidad esa prueba. Sucede en el fuero penal que vos a lo mejor, ustedes que litigan en forma permanente, ¿cómo hacen para aportar una prueba digital? ¿Sabés qué haces? Llevás el equipo, la PC, el celular.
Yo Sí. siempre digo, "Sí, pero ¿por qué? Es como si te roban el auto en la puerta de tu casa y te allanan la casa. Y voy a decir, pará, me lo robaron en la puerta de mi Claro. casa. Te doy mi teléfono, que está mi vida puesta ahí para que traigas una prueba. Entonces, Claro. bueno, son todos debates que hay que hacer. Hay un uso ético también en general. Esto que vos decías, hay que discutir, sobre todo en los procesos, en todos los procesos, en lo penal, la tecnología ha venido a aportar mucho en cuanto a objetividad, experiencia, aporte de pruebas. Durante mucho tiempo hubieron muchos procesos penales que se llevan adelante con testigos, o con testigo protegido, o con el sistema policial. Tenía gente en la calle con, digamos, rentada para los dateros. Claro, los Durante, Claro. informantes, los dateros, sí, sí. existieron y hubieron procesos de dudosa constitucionalidad, digamos. Y hoy, por ejemplo, cruce de antenas de celulares, de IP, de etcétera, que exige una capacitación mayor a los poderes judiciales, a quienes litigan, y que requiere una responsabilidad. Y también a veces hay exceso en eso, lo que vos decías, che, ¿hasta dónde la intervención de un teléfono? ¿Hasta dónde lo que ocurre en ese acto jurisdiccional que tiene garantías puede o no generar otro tipo de investigación? Esto es un debate que se está dando, y también Seba habla mucho de esto y nos puede comentar, es el tema de pruebas construidos con la IA, hasta Claro. dónde tenés certeza o no de la veracidad, del sello, del origen de pruebas que a lo mejor hoy tienen un nivel de a ojo, de mucha certeza y de construida en forma falsa, digamos, por Claro. ejemplo. Sí, que eso, Sebastián, sí, que esto que está hoy de moda, incluso con la inteligencia artificial, que es en particular la modificación de fotografías, ¿no? Que hoy, o esto que pasaba en las elecciones, ¿no? Que armaban un spot el mismo día, horas antes de las elecciones, Claro, un determinado simulando. candidato, sí. ¿Cómo se hace para controlar esto o poder controlar la trazabilidad? Permitime levantar un segundo la respuesta de Mario para reforzar lo que es el nuevo paradigma, que hoy mucha gente está diciendo, llévate mi teléfono para investigarlo, pero no te metas en ChatGPT. Claro, No vean las conversaciones que yo tengo con ChatGPT. Esto hoy ya se está planteando desde el punto de vista de la obligación que algunos exigen que las empresas empiecen a conservar indefinidamente las conversaciones de la gente. Esto surgió en un marco de un litigio en donde el New York Times demandó a OpenAI porque decía, está generando contenido con mi información. Entonces yo necesito ver generalmente cómo son tus respuestas y de dónde estás sacando la información. Eso se empieza a volcar a servicio profesional. Bueno, ¿cómo estás utilizando vos la herramienta para tratar los datos de tus clientes? Si procesaste datos personales. O en el caso que ahora vuelve a saltar otra situación fea a la luz, donde una chica en los Estados Unidos se suicidó y utilizaba como agente terapéutico a ChatGPT. Entonces la familia terminó descubriendo que si bien el agente conversacional guiaba a la persona en modo terapéutico, pero nunca le llegó a alertar, digamos, un comportamiento autónomo de llamar a la policía o a dar un aviso de que realmente la persona tenía un trastorno, una patología psicológica psiquiátrica. Entonces se empieza a ver este paradigma de la prueba vinculada con el historial de las conversaciones. Ahora sí, tomo este tema, digo porque hay gente que está escuchando y ahí tiene que empezar a darse cuenta que qué es lo que le cuenta ChatGPT, qué datos le da, ¿sí? Y esos datos que por ahí se utilizan para que Messi nos haga un saludo por nuestro cumpleaños, hoy se utilizan para justamente esto, para que de repente aparezca un candidato, una candidata y diga una cosa que nunca dijo. Esto es potenciar lo que en algún punto era una caricatura, luego fue un Photoshop medianamente mal montado en otras épocas, y ahora simplemente con un clic vos podés hacer una deepfake, es decir, una noticia falsa, en donde tuerza, digamos, afecte el derecho a la libre elección como se garantiza a través del voto en el proceso democrático. Entonces plantea muchos desafíos porque la tecnología está logrando rasgos de indistinguibilidad. claro. O sea, al ojo humano ya no es, de hecho hay una aplicación, hay algunas dando vuelta, pero si las pueden googlear,
que se hacen en unas universidades de Estados Unidos, en donde te ponen a prueba 2 contenidos, uno real y uno sintético, o uno generado por la IA. La mayoría de las personas termina perdiendo la prueba porque no puede distinguir qué es lo sintético y qué es lo real. Entonces, claro, se están empezando, en Argentina allá hay una presentación de un proceso colectivo, también hay muchos proyectos de ley, para empezar a regular esto, porque hasta dónde se le puede pedir a una IA que no genere determinado contenido cuando es generadora de contenido de por sí. Claro. Imagínate que si vos, para poder hacer el saludito de Messi, necesitas la autorización de Messi, nunca la vas a poder hacer. Y al mismo tiempo, al producto comercial le sacás la esencia, que es generar contenido. Entonces, bueno, empiezan a aparecer la idea del sello de agua, ¿sí? De que aparezca algo como un famoso, esto fue generado por inteligencia artificial, o que cuando se compartan los datos, se puedan compartir los famosos metadatos, que es la información que está detrás del archivo, para que pueda ser trazable. Pero lo cierto es que al ojo, a la vista, digamos, a la vista o al oído, prácticamente ya es todo indistinguible. Claro. ¿Y cómo ves Argentina, vos que tenés, Sebastián, con el trabajo que tenés en la universidad y demás, y que tenés intercambio con muchos lugares del mundo, ¿cómo está Argentina hoy en este debate? ¿Estamos más o menos ubicados o estamos un poco atrasados? En materia de regulación a nivel nacional de la tecnología, estamos mal. Sí. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos un plan estratégico de esta tecnología, ¿sí? Este gobierno dijo 2 o 3 veces que íbamos a hacer un polo tecnológico de IA, pero fueron, creo, más iniciativas de corte comercial que de iniciativas concretas. Acaba de sacar un plan de alfabetización que se llama Paideia, que es para formar desde el inicio a las personas en inteligencia artificial. Dentro del marco regulatorio no tenemos nada, porque tampoco tenemos plan. En el marco judicial ya estamos bastante bien parados a nivel mundial. Nosotros el año pasado, varias instituciones, entre la Junta Federal de Cortes, muchos poderes judiciales a través de sus oficinas, colegios de abogados, hicimos 2 programas para testear un poco cómo se está usando la IA y a partir de ahí esos resultados dieron que se empiecen a dar las primeras resoluciones acordadas. Eso a nivel mundial fue único, no se hizo en ningún país del mundo y menos en un estado federal como el nuestro, de que todas las provincias decidan, bueno, vamos a apostar por la IA al menos para examinarla. Eso no se hizo en ningún lado. Algún intento en Reino Unido, algún intento en Estados Unidos, pero no más. Y en materia de regulación estadual, ya tenemos más o menos entre 8 y 10 regulaciones en donde al menos se ponen a disposición directrices, lineamientos y en algunas restricciones y sanciones para el uso de la IA, para que si bien se aliente a utilizarlo, sepan que hay riesgos asociados. O sea que habría que distinguir entre lo que es la regulación de la tecnología y lo que es la regulación del Poder Judicial, en donde en este último sí estamos bien parados. Perfecto. ¿Fede? Bueno, también formalmente buenas tardes a ambos. Y vuelvo al principio, Sebastián, con lo que decías de lo bueno y lo malo. Yo así muy elementalmente, lo bueno lo vinculo a los beneficios que tiene para solucionar, por ejemplo, la mora judicial y la saturación, que son problemas históricos de la justicia, pero hay como una intuición que yo no sé si tiene algo de asidero o no, de que puede llegar a empeorar la calidad del recurso humano, en el sentido de que pensamos menos. O sea, hoy veo chicos, o tengo contacto con chicos más jóvenes que vos decís, a la mínima cuestión, ChatGPT se las resuelve con bastante precisión. Entonces, yo digo, no sé si eso está estudiado, es correcto, te lo digo como intuición porque no tengo ningún dato. Bueno, intuitivamente es correcta tu apreciación y de hecho hay estudios, como por ejemplo del MIT, que hablan de lo que se llama, de lo que podríamos llegar a volvernos como seres perezosos cognitivamente, ¿sí? Es decir, que dejemos de pensar, ¿por qué? Porque la herramienta le pregunto y me devuelve. Entonces antes yo
de agarrar un libro o ir a una biblioteca, buscar, pensar, validar, discutir, hablar con otros, yo hoy ya lo resuelvo, entre comillas, con un clic. Desde ese punto de vista, digamos, en ese escenario, si nosotros miramos ese dato, claramente vamos hacia un deterioro cognitivo. El problema es que estas herramientas, para utilizarlas, para sacarles el verdadero jugo, yo que me dedico a esto, te puedo asegurar que te tenés que sentar, tenés que conversar, tenés que iterar y después tenés que validar. Y las generaciones de esos famosos prompts, que son las instrucciones, las preguntas, los pedidos, para que sean realmente efectivos, te llevan a que uses juicio crítico, ¿sí? Ajá. Por eso lo que hay que hacer también es empezar, en el punto de vista de la educación, empezar a cambiar los procesos pedagógicos, sobre todo los de evaluación. Ya no son más trabajos, vayan a buscar, porque eso ya no tiene sentido, ¿sí? Lo que se busca ahora es que utilicen esas herramientas para elevar tal vez la vara en la búsqueda de la información. No vayas al ABC, andá a la Z a buscar, andá a lo último, porque vos tenés la posibilidad de llegar hasta lo último. O volver, ¿sí?, también a los métodos socráticos, en donde se acabaron las computadoras y empecemos a discutir los problemas, ¿sí? Entonces, hay un mix ahí que hay que equilibrar para que esto verdaderamente, digamos, nos sirva, pero en algún punto empiezan a replicar viejos paradigmas anteriores. La calculadora ya nadie piensa, Internet ya nadie busca. El televisor atonta a la gente. Netflix no sirve, YouTube no sirve para nada. Bueno, depende de cómo lo usemos, vamos a tener un resultado, depende de cómo lo usemos, vamos a tener otro. En definitiva, es un instrumento, o sea, un medio. Es un medio, pero que no tiene comparación con ningún otro. Es la tecnología más disruptiva porque emula el comportamiento humano o intenta emular el comportamiento humano. Entonces, por eso es que para ser analizada la tenemos que analizar desde el derecho, la sociología, la psicología, la neurociencia. Es totalmente distinta a todos los demás. Claro. Sí, sí. Perfecto. Yo, Mario, vuelvo a vos para una pregunta, si querés, más yendo al humano como tu rol como ministro. Después no sé, vas como 14 años de ministro de la Corte. ¿Cuál sentís que es como la sentencia en la que hayas vos preopinado que si hoy dejaras de ser ministro, decir, esta es la sentencia que va a dejar mi marca en esta etapa en la Corte, digamos? No sé, creo que la que no he hecho todavía. Bueno, pero enseguida quiero tomar un poco la pregunta recién, pero a ver, creo que hay algunas que tuvieron que ver con ítem aula. Sí. Me parece que ahí en algunas hemos instalado también la idea del debido proceso digital, es decir, yo creo que hay una deuda muy grande del derecho procesal para empezar a replantearse principios y normas y garantías del modo de resolver los conflictos en el ámbito judicial en modo de tecnología, porque seguimos replicando prácticas aún con herramientas tecnológicas que no están adaptadas a la necesidad de los tiempos de la ciudadanía y de los tiempos requeridos para esto. Entonces ahí hay una deuda, entonces metimos debido proceso digital. Creo que han habido algunas que han tenido que ver con derechos humanos fundamentales, con garantías. Hay algunos fallos que han tenido que ver con eso. Y volviendo a la pregunta anterior, yo creo que es cierto que, como dice Seba, no vamos a saber todavía el impacto que está generando en las nuevas generaciones la IA, pero la dificultad en la capacidad de lectoescritura antes de la IA ya venía en decadencia en el sector, en el sistema educativo argentino. Capacidad fundamental. Con o sin IA, capacidad de lectoescritura es capacidad fundamental y no estaba explorado. A lo mejor la IA lo que te permita es mejorar un poco lo que decía Seba. Esa capacidad de lectoescritura, hay muchas herramientas que en el fondo ya mejorarían del modo de gamificación, de juego, de todo, para mejorar la lectoescritura y la comprensión. También hay una posibilidad mucho más grande de reflexión, de espíritu crítico,
y también a lo mejor de ya no encontrar tantas respuestas porque las va a tener rápidas, sino del modelo de construcción de la pregunta. Básicamente cuando haces prompt, lo que tenés una construcción, digamos, de modelo mental de cómo preguntar. Pero no es fácil preguntar, es más difícil preguntar que responder. Y todo el sistema educativo de los últimos 200 años ha tenido que ver con la respuesta y con el enciclopedismo. Esa es la gran disrupción. Entonces, tener capacidad de lectoescritura, tener capacidad de análisis crítico y tener capacidad creativa de producción de preguntas es lo que realmente reafirma humanidad. Por ahí me puse medio holístico. Pero sí, no estoy fumando nada hoy. Ahora. Por lo menos no se ve de acá. No, y si me preguntas, estoy en Uruguay. Bueno, porque el Ministerio Público se le ocurre ser creativo y una vez en la vida hacer una acción de oficio. No es para mí, chico, por suerte eso. Acá tenemos, de acá se va con las patas para adelante uno, Mario. Bueno, Claro, sí. desde ya agradecer un montón. Súper muchísimo a los dos, interesante, súper realmente. interesante. Sería lindo para- tenerlos acá también, eso sería muy lindo para tenerlos más seguro. tiempo en la mesa. Pero lindísimo. No, lo debemos, está bueno. Así Sé que solo los Pero miércoles, con buen motivo. Antes no, Le- no, le decía, sí. le decía a Daniel Pacheco, sé que solo los miércoles el programa, yo creo que hay que ampliarlo un poco más, le tienen que dar otro horario. Porque los miércoles Vamos, Daniel. tenemos justo formación en innovación y justo en ese horario, pero en algún momento veo cómo coordinar para faltar. Y también Seba está también recorriendo el país con sus talleres, con el laboratorio de Loma de Zamora, con el laboratorio del Dialab, con la red Lab que estamos haciendo, así que, y también está bueno, a lo mejor en algún momento al revés, los vamos a invitar a nuestro programa de formación para que ustedes nos cuenten desde su rol de abogados y abogadas cómo es ser el rol de comunicador, porque también creo que es una habilidad muy importante que hoy le está faltando al Poder Judicial y al ejercicio de la profesión, ¿no? Saber hacer pedagogía ciudadana de los derechos, básicamente. Bueno, Honrados, obviamente, ahí va, honradísimos, ¿no? honradísimos, Con y ahí esa vamos a invitación, estar. por supuesto. Bueno, muchísimas gracias Mario, Sebastián, un saludo. y un gran abrazo. Gracias a los dos. Nos vemos. Gracias a Chao, ustedes. hasta luego.